Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los datos del comercio exterior correspondiente al mes de abril del 2022. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, César, si podrías pasarnos los resultados. Sí, muchas gracias, Miguel. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de abril del 2022. La agenda está preparada de esta manera: las exportaciones totales, el comportamiento de las importaciones y el resultado de la balanza comercial, dado el dato de las exportaciones e importaciones. Las exportaciones totales en el mes se redujeron en 0,2% al mes de abril del 2022, en el primer cuatrimestre, alcanzando un nivel de 4.275,8 millones de dólares. En este sentido, las exportaciones registradas se redujeron en 5,8%, en tanto que las reexportaciones crecieron un 32,7%. Con respecto a las exportaciones totales, estas se incrementaron interanualmente en un 4%, alcanzaron un nivel de 1.240,1 millones de dólares, superior a los 1.192 millones de dólares registrados en abril del año pasado. Con respecto a las registradas, estas se redujeron en términos interanuales en un 4% en abril de este año. Alcanzaron un nivel, las exportaciones registradas, de 898,6 millones de dólares, inferior a los 935,8 millones de dólares observados en abril del año pasado. Los productos más dinámicos observados en el mes de abril fueron principalmente aceite de soja y la carne bovina. Aceite de soja se exportó por 30,9 millones de dólares más respecto a abril del año pasado, alcanzando un nivel de 67,1 millones de dólares, y se incrementó un 85%. La carne bovina refrigerada, por su parte, creció en 35,8%, alcanzó un nivel de 91,5 millones de dólares y se exportó por 24 millones de dólares más respecto a abril del año 2021. Por otra parte, en términos interanuales, también la energía eléctrica creció un 8,4%, el valor de las exportaciones se exportó por 10,9 millones de dólares más y alcanzó un nivel de 141,3 millones de dólares. Otros productos también que han tenido un comportamiento favorable de las exportaciones en abril han sido los insecticidas y fungicidas, que se exportó por 9 millones de dólares y creció más de 200%. Los productos menos dinámicos han sido la exportación de granos de soja y la carne bovina. Los de granos de soja, sabemos un poco la situación de la producción de la soja, que está comprometida por el tema de las condiciones climáticas, y se espera una caída importante en la exportación, en la producción y consecuentemente en la exportación de este rubro. Entonces, en este sentido, las exportaciones de soja se redujeron en valor un 35% en abril respecto al igual periodo del año anterior, y se exportaron por 117,1 millones de dólares menos respecto al periodo de abril 2021. La carne bovina congelada, por su parte, en abril se exportó por 23,8% menos, por un total de 53,2 millones de dólares, y se exportó por 16,6 millones de dólares menos de lo exportado en abril del 2021. Otros productos que han tenido un comportamiento negativo también en términos de exportación han sido la exportación de arroz, manufacturas de cuero y también la exportación de banana. Si analizamos las exportaciones por tipo de productos, a los productos primarios y también la exportación de combustibles y energía, esto ha acumulado al mes de abril del 2022 respecto al igual periodo del año anterior, han tenido un comportamiento negativo. Lo sabido ya, el tema de la exportación de energía eléctrica, por el tema de las condiciones climáticas adversas y el nivel de los ríos, ha hecho de que la generación y la exportación de energía se vean un poco afectadas. Se redujo un 24,7%, y los productos primarios, la exportación de productos primarios se redujeron 29% respecto al primer cuatrimestre del año anterior. En este sentido, la exportación de soja, como decíamos, se redujo un 32,2% y el maíz un 56,5%.
en tanto que el arroz y el trigo presentaban comportamientos positivos y crecieron un 3,6 y un 42,5 respectivamente. Con respecto a la exportación de energía eléctrica, decíamos que en valor se redujo un 24,7%, 24,8% de energía eléctrica y en volumen se redujo un 50,3%. Con respecto a las manufacturas de origen agropecuario, que crecieron un 23,2%, esto estuvo impulsado principalmente por la exportación de soja, que creció un 10%, aceite de soja y harina de soja, que crecieron 82 y 18,4% respectivamente. Con respecto a la manufactura de origen industrial, que creció un 24%, esto estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de manufacturas de aluminio, que creció un 40%, insecticidas, fungicidas y herbicidas un 482%, materias plásticas 7,7% y los hilos y cables un 9,3%. Entonces aquí podemos observar los productos menos dinámicos en el primer cuatrimestre han sido la exportación de granos de soja, maíz y electricidad, y los productos que han presentado un crecimiento en las exportaciones en este primer cuatrimestre está dado por las exportaciones de aceite y harina de soja, trigo, arroz, carne, cuero, materias plásticas, hilos y cables y textiles principalmente. Con respecto a los volúmenes, vemos de que los granos de soja y el maíz también presentan la principal incidencia en este resultado de una reducción del 29%, de 29,8% de la reducción del volumen. Este 29,8% está explicado principalmente por la reducción de la exportación de toneladas de la soja, principalmente, cuya incidencia fue de 21,2 puntos porcentuales, y también el maíz, que la reducción fue del 70% e incidió 12,3 puntos porcentuales en el primer cuatrimestre. No obstante, los otros productos como aceite de soja, harina de soja, trigo, en términos de volumen han presentado crecimientos del 22, 10,7 y 4,9% respectivamente. Asimismo, las exportaciones de carne también han presentado una reducción en términos de volumen, se redujo 8,6%, se exportó por un valor de 112,1 millones de dólares en el primer cuatrimestre, 112,1 miles de toneladas, inferior a las 122.000 toneladas exportadas en el primer cuatrimestre del 2021. Por su parte, la energía eléctrica registró una reducción en términos de volumen de 50,3%. Si analizamos más en detalle las exportaciones de productos de la carne, vemos que esto se incrementó en 3,7% en términos interanuales, alcanzando un nivel de 144,7 millones de dólares, superior a los 137,2 exportados en abril del año pasado. En términos acumulados, vemos de que la carne bovina, que representa el 99,5%, creció un 10% y se ve reducciones básicamente en las exportaciones de la carne de cerdo y de aves. Con respecto a la carne porcina, referentes del sector han manifestado de que esta reducción en las exportaciones se debe principalmente a que China ha vuelto a tener los niveles de producción post fiebre porcina que ha tenido los años anteriores, entonces ha reducido la demanda, y los países, digamos, exportadores de esta carne a esos países, a China principalmente, han empezado a ofrecer sus productos a los mercados, los cuales Paraguay también ofrece. Entonces ahí se observó, digamos, una menor exportación en este primer cuatrimestre respecto al primer cuatrimestre del año anterior. No obstante, se espera que una delegación de Taiwán arribe al país en el transcurso del mes de mayo para visitar un poco los frigoríficos, de manera a autorizar también la exportación de este rubro hacia ese país. Con respecto a la carne bovina, vemos que Chile y Taiwán representaron un 55,5% del total de carne exportada a abril, que se exportó por un valor en este primer cuatrimestre de 552 millones de dólares. 238,8 millones de dólares fue al mercado chileno y Taiwán 67,4 millones de dólares. Y también Rusia en tercer lugar con 63,9 millones de dólares e Israel 61 millones de dólares. Con respecto a los principales mercados de destino, vemos de que Chile y Taiwán, como decíamos, son los principales mercados actualmente de destino de la carne paraguaya. También seguido por Israel
y Brasil, que registraron crecimientos de 56 y 56%. El caso de Chile y Taiwán, en términos de valor, se observó un crecimiento del 10 y 75,6%, en tanto que a Rusia las exportaciones se redujeron al primer cuatrimestre en 38,6%. En términos de volumen, el volumen a Chile se redujo un 4,2%, a Rusia casi un 40%. Por citar, lo que denota también un poco los mejores precios que se están pagando por estos, en términos de valor unitario, por la carne. Si analizamos el tema del valor unitario de las exportaciones, vemos de que Suiza e Italia han sido los países que mejor han pagado por la carne y han pagado 11.394 dólares la tonelada. Y en promedio, por nuestra carne se pagó 4.927 dólares por tonelada. Y el crecimiento en el primer cuatrimestre en promedio fue del 20,5%, siendo Brasil y Suiza, digamos, los precios promedios mejor, que han tenido un mayor incremento en este periodo de 38 y 35% respectivamente. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas se incrementaron en 15,2% a abril del 2022. En el mes de abril, puntualmente, la exportación alcanzó un nivel de 85 millones de dólares, por encima del promedio observado en lo que va del año, de 78 millones de dólares, y también por encima del promedio del 2021, que fue de 72,2 millones de dólares en promedio. Como decíamos, el nivel de exportación ascendió a 312 millones de dólares, un 15,2% más de lo observado el año anterior, en el primer cuatrimestre, que fue de 270,8 millones de dólares. El principal destino de nuestras exportaciones bajo este régimen sigue siendo Brasil, con casi el 70%, seguido Argentina y Estados Unidos con 12,2 y 5,5% respectivamente. Con respecto a la incidencia de los productos exportados, vemos que los nuevos productos de este 15,2% de crecimiento observado en el primer cuatrimestre, el 11,5 puntos porcentuales correspondió a los nuevos productos, y ahí tenemos alcohol etílico sin desnaturalizar, que creció un 26% en este primer cuatrimestre, y también la parte de chapas y envases de aluminio, que creció un 22,1% en este primer cuatrimestre, y han sido los productos de mayor incidencia juntamente con el salvado y molluelos de maíz, que creció un 68,6%, y la incidencia ha sido 2,5, 2,3 y 2,9 puntos porcentuales respectivamente. Los productos tradicionales, por llamarle de alguna manera, las exportaciones de maquila, se concentraron en los hilos y cables, cuya incidencia fue del 2,3% y varió 2,3 puntos porcentuales, y varió 8%, se incrementó 8% en este primer cuatrimestre, así como también los textiles y las manufacturas, que se exportó por 12 millones de dólares, y la variación fue el 18,1%. Con respecto al origen al destino de nuestras exportaciones, el 70% tuvo como destino Brasil y Argentina. En general, las exportaciones a Brasil, que representa un 36,6% de nuestras exportaciones, crecieron o fueron muy similares al primer cuatrimestre del año anterior, crecieron un 0,9%, en tanto que los granos de soja crecieron un 56%, y también las exportaciones de arroz un 10,5%, la exportación de energía eléctrica por su parte se redujo casi en un 19,6% en este primer cuatrimestre. Con respecto a las exportaciones cuyo destino fue la Argentina, vemos que se redujo un 17,1%, esto estirado principalmente por una menor exportación de granos de soja, que cayó un 38,5%, y también de energía eléctrica, que se redujo un 48,1%, en tanto que los hilos y cables, que son las autopartes, bajo el régimen de maquila, creció un 63,2%. Por su parte, las exportaciones que tienen como destino Chile también se redujeron un 19,1%, principalmente por una menor exportación de harina de soja, que se redujo casi un 86,2%, en tanto que la carne bovina y la exportación de arroz crecieron 10,7% y 14,7% respectivamente. Con respecto a los precios internacionales de la soja, hemos observado de que en el mercado de Chicago, en términos mensuales, se ha observado un leve aumento del 0,2% al mes de abril
del 2022, tanto en términos interanuales, los precios se incrementaron un 15%. Esto se explica principalmente por la situación bélica, por la invasión de Rusia a Ucrania, y también las perspectivas de oferta y demanda mundial relacionadas a una menor producción, molienda, comercio y existencia, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Con respecto, sin embargo, los precios de la soja cotizado en Rosario, vemos que en términos mensuales se registró una reducción del 5,3%, en términos interanuales los precios crecieron un 23,3%. Esto se debe principalmente a que las expectativas de mejor rendimiento de la soja en Argentina respecto a lo estimado o esperado inicialmente ha hecho un poco de que respecto al mes anterior los precios en la cotización de Rosario se reduzcan un 5,3%. Bueno, respecto a los otros productos de exportación, vemos que en términos interanuales estos continúan con su tendencia al alza. La cotización de aceite de soja se incrementó un 36,6% en términos interanuales, así como la harina de soja un 11,4%, el trigo un 60%, ganado en pie en Chicago cotizado un 12,5% y Australia un 17,5%. Fueron los incrementos registrados y observados en términos interanuales. Con respecto a los precios internacionales del petróleo, si bien se observa una reducción en términos mensuales en abril respecto a marzo, el 5,6%, y sin embargo, en términos interanuales, el incremento de los precios es de 62,6%. Esta, digamos, volatilidad observada a lo largo del mes se explica principalmente por las tensiones geopolíticas, a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, también las posibles consecuencias de las sanciones que la Unión Europea está estudiando a Rusia en materia energética, y por otra parte los confinamientos observados en China, sobre todo en las principales ciudades, debido al aumento de contagios del COVID registrado en el mes de abril principalmente. No obstante, este confinamiento ha afectado en general como a más de 320 millones de personas, 40 ciudades. Sin embargo, se espera de que en los primeros días de mayo se ha observado de que los ritmos de contagio o las restricciones de confinamiento se han flexibilizado, y se espera de que por lo menos para el mes de mayo esto vaya normalizándose lentamente. Con respecto a las importaciones, las mismas representaron un incremento interanual del 24% al primer cuatrimestre, 24,9% al primer cuatrimestre del 2022. Las registradas crecieron un 25,8% y las otras importaciones un 6,9%, alcanzando un nivel de 4.557 millones de dólares, superior a los 3.648,6 millones de dólares registrados al primer cuatrimestre del 2021. En términos interanuales, el incremento fue del 18,2%, alcanzando un nivel de 1.118,7 millones de dólares, superior a los 946,3 millones de dólares registrados en abril del 2021. Y las registradas, por su parte, crecieron un 18,8%, también en términos interanuales, alcanzando un nivel de 1.072,9 millones de dólares, superior a los 903 millones de dólares observados o registrados en abril del 2021. Los productos que han presentado un comportamiento, digamos, positivo en el mes de abril han sido principalmente los teléfonos móviles celulares, que han tenido la mayor, digamos, diferencia positiva en abril. Se importó por un valor de 100 millones de dólares en el primer cuatrimestre, en el mes de abril principalmente, casi 28 millones de dólares más de lo importado en abril del año anterior, y creció casi un 38,7% en el mes de abril respecto al mes de abril del año pasado. También otros productos dinámicos en términos de importación en el mes de abril han sido la importación de automóviles, sueros con anticuerpos, vacunas, y también máquinas automáticas para procesamiento de datos, que serían los computadores, que crecieron casi un 51,8% en abril respecto al igual periodo del año anterior, y se importó por 30,2 millones de dólares en este mes en particular. Los productos menos dinámicos
se han observado en los vehículos para transporte de mercancías, los camiones, que se redujeron un 30% respecto al mes de abril del año pasado. Se importó por 6,4 millones de dólares menos. Otro producto que ha sido también menos dinámico en el mes de abril son las máquinas de aglomerado modular minerales sólidos, los pulverizadores y fumigadores agrícolas, las máquinas de aparatos de elevación, los ascensores y máquinas para lavar vajillas, botellas, demás recipientes también que registraron variaciones negativas en el mes de abril respecto a igual periodo, respecto al mes de abril del 2021. Si analizamos las importaciones por registradas para reexportación y uso interno, vemos de que las mismas se incrementaron tanto para reexportación y las destinadas para uso interno. Bajo el régimen de las importaciones, bajo el régimen de turismo, se incrementaron en 31,5% y las importaciones bajo el uso, las importaciones para uso interno se incrementaron en 24,6%. Principalmente los bienes de la importación de bienes de consumo para uso interno se incrementó un 16,5%, los bienes intermedios un 38,8% y los bienes de capital un 16,1%. Con respecto a las importaciones bajo el régimen de turismo, este incrementó el 31,5%, se sustenta principalmente en una mayor importación para bienes de consumo que creció un 29,3%, los bienes intermedios que crecieron un 58,3% y los bienes de capital que se incrementaron un 30,6%. Con respecto a las importaciones para consumo interno y aquellas bajo el régimen de turismo, presentaron incrementos, sobre todo el régimen de turismo se observa de que entonces va incrementando el acumulado a abril respecto al acumulado a meses anteriores, tanto para la importación para uso interno, se observa que sigue creciendo 24,7%, pero a una menor velocidad al observar los primeros meses del año, lo cual configura un poco un crecimiento de las importaciones del 25,8% en este primer cuatrimestre. Las importaciones bajo el régimen de turismo se incrementaron en 40,9% en términos interanuales en el mes de abril, esto principalmente por una mayor importación que alcanzó un nivel de 215 millones de dólares respecto a los 153,2 millones de dólares de abril del año pasado. Principalmente esto está concentrado en la importación de bienes informáticos, teléfonos celulares, computadores, así como también de bebidas alcohólicas. Si analizamos la importación de bienes de consumo intermedio y de capital, los mismos muestran incrementos importantes del 17,9%, las importaciones de bienes de consumo, principalmente los bienes no duraderos y duraderos, presentaron tasas de importación positivas del 16,7 y 22,5 respectivamente. Y dentro de los bienes no duraderos, los más dinámicos han sido la importación de alimentos, que creció un 18,3%, y productos farmacéuticos, que también creció un 42,3%, en tanto que la importación de bebidas y tabaco se redujo un 17%. Con respecto a la importación de bienes de consumo, los bienes duraderos, los automóviles crecieron un 33,2% y los artefactos eléctricos un 6,8%. Con respecto a los bienes intermedios, que crecieron 39,2%, vemos que la importación de combustibles y lubricantes se incrementó un 31,6%, el gasoil se incrementó un valor un 23,1% y la importación de nafta un 49,5%. Asimismo, dentro de los bienes intermedios, la importación de sustancias químicas creció un 70,4%, hierro y sus manufacturas un 38,8%, cemento, asfalto y vidrio creció un 17%, 136% y 41% respectivamente. Con respecto a los bienes de capital, que se incrementaron en 21,2%, las maquinarias y aparatos crecieron un 20,8% y ahí los tractores y topadoras creció un 0,3%, las computadoras un 41,9%, repuestos y accesorios un 15,1%, los elementos de transporte, la importación de elementos de transporte por su parte creció un 22%. En este sentido, los repuestos y accesorios para automóviles y camiones creció un 15,1%, las cubiertas un 27,5%, aparatos y maquinarias para la agricultura un 24,7%, en tanto que la importación de ómnibus, camiones y camionetas se redujo un 4,8%.
Respecto a las importaciones por tipo de productos primarios, las mismas se redujeron un 6,4%, por lo que ya habíamos mencionado, por la menor importación de tabaco sin elaborar, que se redujo un 51,9%, y maíz para siembra, que se redujo casi en un 40%. Con respecto a las manufacturas de origen agropecuario, que se incrementaron un 10,9%, esto se debe principalmente a la mayor importación de pastas alimenticias, que creció un 46,4%, alimentos para mascota un 8% y extractos, comestibles y tintoreos un 81,8%, en tanto que la importación de bebidas al primer cuatrimestre se redujo un 4,7%. Con respecto a las manufacturas de origen industrial, que crecieron un 27,1% y alcanzaron un nivel de 3.481,8 millones de dólares. Esta mayor importación se debió principalmente al incremento de la importación de productos químicos orgánicos, que creció casi un 90%, productos farmacéuticos un 40%, abonos y fertilizantes un 67,5%, máquinas y aparatos electrónicos un 31,9%, vehículos automotores terrestres un 18%, otros vehículos un 28%, insecticidas y fungicidas el 90%. Con respecto a la importación de combustibles y energía, que creció un 31,6% y alcanzó un nivel de 552,2 millones de dólares. Las naftas crecieron, como habíamos mencionado, un 49,5% en valor, en tanto que en volumen se redujo un 3,7%, y el gasoil creció en valor un 23,1% y se redujo un 15,9% en términos de volumen. Con respecto al origen de nuestras importaciones, el 63,6% provienen de China, Brasil y Argentina. En general, el origen de estas importaciones han registrado crecimiento. La importación proveniente de China creció casi un 40% en este primer cuatrimestre, representó el 32,2% del total de nuestras importaciones, y este buen desempeño se debe principalmente a una mayor importación, como ya habíamos mencionado, de la importación de teléfonos móviles celulares, de computadoras, que crecieron un 43,1% y 52,4% respectivamente, y también la importación de neumáticos nuevos, que creció un 11,5%. Con respecto a las importaciones provenientes del mercado brasilero, que representa un 22,7% en el total de nuestras importaciones y creció un 17,6%. Este desempeño en el primer cuatrimestre se debió principalmente a una mayor importación de automóviles de turismo, que creció casi un 67%, abonos minerales un 36%, y los cables y conductores para electricidad, el régimen que sería como el insumo para producir los bienes bajo el régimen de maquila, creció el 22,3%. Con respecto a la importación proveniente de Argentina, que representa el 8,7% del total de nuestras importaciones, las mismas crecieron un 16,4%. Esto sustentado en una mayor importación de naftas, que creció un 9,5%, vehículos de transporte un 12,5%, en tanto que la importación de hierro se redujo un 3,8%. Con respecto a la balanza comercial, en el mes de abril puntualmente cerró con un superávit del 121,4 millones de dólares. Sin embargo, al acumulado al primer cuatrimestre, vemos de que el mismo cerró con un déficit de 281,3 millones de dólares, inferior al déficit observado a marzo de este mismo año. Finalmente, un resumen del resultado del comercio exterior a abril del 2022. Vemos que las exportaciones totales a abril del 22 se han reducido en 0,2%. Las exportaciones registradas y las otras exportaciones presentaron reducciones del 5,8% y 32,7% respectivamente, en tanto que las reexportaciones se incrementaron en 32,7%. En términos acumulados, la reducción de las exportaciones registradas se explica principalmente por los menores envíos de granos de soja, maíz y energía eléctrica, que verificaron reducciones del 32, 56 y 24,8% respectivamente. Entre los principales productos que presentaban incrementos en los envíos, tenemos el aceite de soja, trigo y harina de soja.
Y los envíos de la maquila en abril se incrementaron un 15,2%, impulsado principalmente por la elaboración de nuevos productos, como habíamos observado. Con respecto a las importaciones totales, a abril estas se incrementaron en 24,9%. En volumen se observó una reducción del 6,7%. Las importaciones para uso interno, por su parte, al mes de abril registraron un aumento del 24,6%, mientras que para aquellos bajo el régimen de turismo el incremento fue del 31,5%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el incremento del 38% de los bienes intermedios, donde se encuentran los combustibles y lubricantes y las sustancias químicas, en tanto que los bienes de capital se incrementaron en 16,1%, impulsado principalmente por las mayores compras de otras maquinarias, motores y aparatos, repuestos para automóviles y camiones y cubiertas. Con estos resultados de la exportación e importación, la balanza comercial registró un saldo deficitario al primer cuatrimestre de 281,3 millones de dólares. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.